Justicia deja sin efecto orden de aprehensión contra Argollo y otros dirigentes. Rodrigo Paz, no tengo miedo, fracasó el intento de golpe y el Alto ya está en normalidad. Cívicos exigen cárcel para responsables tras 29 días de bloqueos en Santa Cruz. Ministro de Hidrocarburos afirma que hay 411 cisternas paradas en el desaguadero y habría otras cisternas en Chile. Hospital del Niño suspende cirugías programadas por falta de oxígeno medicinal. Debido a los bloqueos, Matadero de Final Los Andes no logra abastecer con carne a El Alto, pese al inicio de paneo. En el panorama internacional, Estados Unidos e Irán logran un marco de acuerdo para frenar la guerra que aún debe aprobar Trump. Presidenciales en Colombia, la izquierda aprueba ante la peor ola de violencia. Todas las noticias están en 24 horas. Muy buenas noches, bienvenidos a esta tercera edición del noticiero 24 horas, aquí por Palenque TV, donde siempre tenemos para ustedes la más completa información, esta vez en este viernes 29 de mayo. Atención, estas son las noticias más destacadas de las últimas horas, ya que por la tarde la justicia dejó sin efecto la orden de aprehensión en contra de Mario Argollo, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana y otros dirigentes. Por tanto, el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción contra la Violencia hacia las Mujeres segundo de la capital, constituido en Tribunal de Garantías Constitucionales por unanimidad, con sede de la solicitada por Cristian Michael Machicado Ara y Jonathan Víctor Bernat del Carpio en representación sin mandato de Mario Argollo Mamani, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, y Vicente Salazar Limachi, secretario ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupac Canari, en contra del fiscal de materia Walter Dora, fiscal de materia David Torres, y se dispone lo siguiente: dejar sin efecto legal y suspender los efectos de los mandamientos de aprehensión emitidos por la Comisión de Fiscales Ilegales por fiscales de materia Walter Dora, David Torres y otros, y ordena al Ministerio Público y a la Comisión Fiscales asignadas de encauzar sus actuaciones investigativas con estricto apego al bloque de constitucionalidad, investigativas con estricto apego al bloque de constitucionalidad, debiendo garantizar a los accionantes el acceso inmediato por más respecto al cuaderno de investigaciones y a las instrucciones que sustentan los casos. Bueno, a propósito de este tema, recordemos que hasta la media jornada la Fiscalía afirmaba que continuaba vigente la orden de aprehensión en contra de Mario Argollo. Nosotros somos responsables de las decisiones que toma el Ministerio Público a nivel nacional. Ante una denuncia que realizó el Ministerio de Gobierno en su momento, se apertura, se reciben informes policiales, informes de inteligencia, en lo cual piden que se emita una resolución de aprehensión en contra de él y otras personas. Dicha resolución a la fecha es importante informar que se encuentra vigente, es la policía boliviana quien tiene que ejecutar. Nosotros, sin embargo, vamos a ser respetuosos de cualquier decisión judicial que pueda determinar el dejar sin efecto dicha orden de aprehensión o a través de una acción constitucional que consideren los afectados directamente, en este caso el señor Argollo y otros, si así ellos creen que pueden presentar ante una sala constitucional o ante un juez de garantía, ya es una tuición y una obligación netamente de ellos de realizar su defensa material y técnica a través de los mecanismos legales que establece el procedimiento penal y la Constitución Política del Estado. Lo que sí se puede decir que la investigación continúa todavía vigente dentro de una etapa preliminar. Y a raíz de esta noticia, la Central Obrera Boliviana ha convocado a un ampliado de emergencia este sábado 30 de mayo en la ciudad del Alto, luego de que la justicia anulara la orden de aprehensión en contra de su secretario general Mario Argollo. La Central Obrera Boliviana convocó un ampliado nacional de emergencia para este sábado 30 de mayo en la ciudad del Alto, luego de que la justicia anulara la orden de aprehensión contra su secretario general Mario Argollo.
La reunión se realizará a las 2 de la tarde en el complejo Fabric cerca de la UPEA, con la participación de organizaciones afiliadas, sectores sociales y federaciones, CONCOR, FEJUVES, CONAMAC, interculturales y representantes del magisterio y transporte. Según la convocatoria, el ampliado analizará la coyuntura actual y posibles determinaciones. La COP pidió a las organizaciones asistir con sus respectivas acreditaciones. Y desde la clandestinidad se ha pronunciado Mario Argüello afirmando que el 55% que apoyó a Rodrigo Paz en las elecciones ahora se siente traicionado. Las bases van a definir ahora la continuidad de la lucha o el diálogo. Pero la constitución política del Estado tiene que respetarse todo el tiempo, no cuando nos conviene. En ese sentido tenemos que hacerles recuerdo por qué ha ido gobernando a punta de decretazos, incluso quitándole las funciones al vicepresidente. Eso para simplemente hacer notar cómo se tiene que respetar la constitución política del Estado. Menciona un 55% que ha tenido apoyo al presidente, lo reconocemos, pero lastimosamente tiene que hacerse una pregunta el primer mandatario de Estado. ¿Quiénes han sido ese 55% que lo han apoyado? ¿Y por qué ahora el pueblo está movilizado? ¿Por qué ese 55% de base electoral hoy se siente traicionada por el primer mandatario de Estado? Es por eso que está movilizado, porque los compromisos que se han hecho en campaña no se han cumplido ni se han respetado. Mi persona no va a traicionar a nuestras bases, al pueblo movilizado. Cualquier convocatoria que venga al diálogo, de donde venga, tiene que ser decidida por las bases, y las bases son las que tienen que decidir si se asiste o no se asiste a cualquier convocatoria. Y si las bases determinan que tengamos que continuar con la lucha, tenemos que continuar por el futuro de nuestras generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos, que hoy está en riesgo. Por su parte, también se ha pronunciado el presidente de Estado, Rodrigo Paz Pereira, quien ha indicado no tener miedo y que ha fracasado el intento de golpe, ya que en la ciudad del Alto ahora se encuentra con total normalidad. Si tuviera miedo no estaría haciendo todas estas cosas, ¿no? Estamos firmes. Mi abuelo, que era héroe de la guerra del Chaco, esta diferencia que tuvimos en algún momento con el Paraguay, él decía: Bolivia es la patria que nunca nos abandona. Y este es el momento de no abandonar a la patria, y este boliviano no va a abandonar a la patria, y vamos a sacar adelante a Bolivia. No hay miedo. Si me he cargado al narcotraficante más pesado de esta zona del continente, no tengo miedo a encarar las grandes transformaciones del país y que los culpables cumplan en la cárcel sus responsabilidades, y darle a Bolivia una posibilidad de crecer. Hay gente que tiene justas demandas, hay que ser muy claros. Pero detrás de esas demandas ha entrado toda esta fuerza económica del Chapare, y que ha distorsionado todo este ciclo de demandas, y eso es con intento de golpe. Evidentemente que han fracasado. La ciudad del Alto, que tiene un civismo extraordinario, ya está en una normalidad relativa, salvo algunos puntos que están queriendo incidir para friccionar la relación con el gobierno, pero ya está en otra situación. Han entendido que eso de que íbamos a privatizar la salud, la educación, que íbamos a privatizar las empresas estatales, cuando se puede convivir. En el caso de Bolivia hay empresas estatales históricas, pero también con empresas privadas, como ha sido toda la vida. O sea, todas las mentiras han quedado claramente desmentidas. También se ha pronunciado en las últimas horas el expresidente Evo Morales, quien advierte que las bases están preparándose para derrotar a lo que será el estado de sitio. Información oficial. Gobierno tiene apoyo de Estados Unidos. No podemos perder Bolivia, no podemos perder litio, estado de sitio. Claro, el gabinete estaba dividido. Unos querían, otros no querían. No sé cómo estará ahora. Presidente. Se comenta tanto esta noche, mañana va a estar sitio. Si no está así, estamos domingo acá. Pero igual vamos a estar acá, de donde sea. Nuestra gente está al cuidado. Sí. A mí me ha sorprendido. Planes. ¿Cómo vamos a derrotar ese estado de sitio? Resistencia. Mujeres, compañeras. Claro. A mí me ha sorprendido. Ni siquiera yo estoy pensando eso. Preparado para derrotar el estado de sitio. Anoche estaba escuchando algunos videos, ya están.
Mejor no mandar a nuestros hijos al cuartel, sin soldados, especialmente los soldados en el campo. No hay fuerzas armadas sin soldados. Ojo, comandante, no se equivoquen. Queremos fuerzas armadas, pero no fuerzas armadas no es contra el pueblo. No es así, con el Comando Sur enseña a las fuerzas armadas diciendo tus enemigos internos en Bolivia es el movimiento indígena. Eso les enseña, esa es la doctrina. Entonces tienen que darse cuenta. Se dan cuenta y no den el más uso a los soldados. Y acerca de esta situación que está atravesando el país a raíz de los bloqueos, esta crisis política y social, hay diferentes repercusiones entre legisladores. Por ejemplo, el diputado de Alianza Unidad, Alejandro Reyes, ha declarado que Evo Morales tiene un libreto en el manual del golpista. El libreto de Evo Morales, 2019, por eso les he venido diciendo tantas veces, ahora póngame. 2019, incluso años antes de cercar a la ciudad de La Paz, de prohibir el ingreso de alimentos, se está cumpliendo hoy prácticamente a 29 días del bloqueo de carreteras. Evo Morales tiene un libreto, el manual del golpista, y lo viene utilizando desde el 2003, el 2019 y ahora 2026. En su libreto, lo que hace él primero es azuzar a la gente más humilde, utilizarla, maniobrar para cercar las ciudades como está haciendo hoy, cometer crímenes como también están pasando, especialmente de lesa humanidad, al ver que no entran alimentos, no entran medicinas, la gente ha fallecido, no solamente esta última vez, el bloqueo del oxígeno también en el 2019 ha sido lo propio, por lo tanto tiene muchas muertes sobre sus hombros. Por eso lo que venimos diciendo es que ya a esta altura el pueblo boliviano ya no cree esa narrativa, esa falsa victimización, esa manipulación de la gente más humilde y además el cerco, que es un crimen de lesa humanidad, es su mejor arma. Por lo tanto acá, por eso la resistencia tan valiente del pueblo paceño, porque sabe que ya no vamos a creer en esa falsa victimización y que Evo Morales no puede volver al poder, porque finalmente ese es el último de sus objetivos. Por eso hoy la paz es prácticamente la resistencia democrática más grande que ha tenido este país. Y el vicepresidente de Estado, Edman Lara, acusó a Samuel Doria Medina de esperar la caída del gobierno para buscar la presidencia. Hay actores políticos que están aprovechando de esa situación, ¿no? Y ellos ya están esperando que se caiga este gobierno, que se caiga, pero que nos caigamos todos, porque están pensando ya en elecciones y están ya mirándose, seguramente están viéndose de aquí en adelante ya con próximo gobierno. Yo lo veo así y lo digo, Samuel Doria Medina es una persona que está esperando que Rodrigo Paz y el vicepresidente Lara se caigan. Los diputados que responden a Samuel Doria Medina, ahí vamos a hablar claro, el diputado Reyes, diputado Alarcón, en vez de aportar a la pacificación del país, lo único que hacen es incendiar. ¿Y por qué? Porque responden a Samuel Doria Medina y quieren que este gobierno se caiga. A mí me parece una irresponsabilidad, sobre todo del presidente, atacarlo constantemente al señor Evo Morales, que lo único que ha hecho es revivirlo políticamente. Yo creo que el que debe estar agradecido con el presidente es Evo Morales, porque el presidente todo el tiempo lo menciona y lo ha hecho revivir políticamente. Lamentable que quieran vincular a todos los sectores, y seguramente todos los sectores se sienten pues ofendidos cuando se los vincula con el señor Evo Morales. Y la senadora de APB Súmate también se ha pronunciado y pide al presidente Rodrigo Paz liderar el diálogo directo para frenar la crisis social. Profundamente la actitud de confrontación que tienen las organizaciones sociales, que condicionan el diálogo y dicen no vamos a dialogar si no se deja sin efecto las órdenes de aprehensión que existen en contra de Mario Argollo y de otros dirigentes de Tupac Katari y las Bartolinas, que se dejen en libertad a los aprendidos, dicen. Y que hay también, la ciudadanía pregunta y dice, ¿no? ¿Qué hay del policía que ha perdido un ojo, que ha sido brutalmente golpeado? ¿Qué hay de esos cientos, miles
miles de personas que no tienen oxígeno, que no tienen alimentos, que no pueden comprar sus medicamentos. Entonces aquí hay una suerte de posiciones encontradas en las que las organizaciones sociales no quieren dialogar. Eso lo hemos podido advertir ayer. Agradecemos la mediación de la Iglesia Católica, del Defensor del Pueblo, Derechos Humanos, pero también creemos que hace falta la presencia del presidente Rodrigo Paz. Y con la mano en el corazón le pedimos que él baje y que se siente en una mesa de diálogo. Su presencia, sin duda alguna, va a pacificar de alguna manera, va a tranquilizar los ánimos de la dirigencia, de poner actitudes, tanto las organizaciones sociales y que también el presidente Rodrigo Paz cumpla con sus promesas. Hay que cambiar al gabinete. En otra noticia, comunarios de Ingavi denuncian infiltración y discriminación tras intervención policial en el cruce Viacha. Hemos sido atropellados nuestros derechos porque la policía ha venido con los vándalos, realmente disfrazados de malco, nos ha provocado a los vecinos que no son vecinos, son vándalos que nos han provocado, nos ha dispersado, nos ha gasificado. En ese entonces denuncio a los medios internacionales de que nos vea que Bolivia, porque estamos sufriendo de tanta discriminación los hermanos del campo, de la ciudad. Claro, es un derecho protestar, es un derecho, ahora nos quieren acallar con su, que abroga el decreto, entonces con eso nos quieren acallar. Entonces nosotros estamos pidiendo la renuncia del presidente porque es un incapaz. Ha prometido cielo y tierra, pero hasta el momento no se ve nada. Ni una obra, tanto dinero se ha prestado del extranjero, y ni una obra, ni una piedra no ha colocado el señor presidente en estos 6 meses. Nos vamos ahora con la información hasta el oriente del país, donde los cívicos exigen cárcel para los responsables tras 29 días de bloqueos en el departamento de Santa Cruz. 28 días que el gobierno sigue alargando el problema. Necesitamos soluciones inmediatas. Creemos que ya el Poder Legislativo, con la abrogación de la ley Copa, ha hecho lo que se le pidió. Pues hoy está en manos exclusivamente del gobierno central de solucionar el problema. No podemos seguir alargando esto. Cada día que pasa se pierde más de 50 millones de dólares y al final ese costo lo cubren los servicios. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones desde el momento que se entró el cuarto intermedio. Hay plazos que tiene el legislativo para mandarle el proyecto de ley de excepción. Nosotros hemos pedido que sea sectorizado porque debe ser solamente en los lugares donde hay conflicto para que no nos perjudiquemos todo el país. La ley se tiene que cumplir. No puedo decir más, la ley se debe de cumplir, se debe ejecutar y quienes son los causantes de este problema tienen que ir presos. La policía tiene una división que se llama inteligencia, ya lo debería tener ubicado y también deberían ser apresados. Vamos ahora a la primera pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar de esta crisis a raíz de los bloqueos, el desabastecimiento de alimentos, la falta de insumos y la emergencia en el sector de salud. Ya volvemos con esta información y más. Retornamos con más información en el noticiero 24 horas. Gracias por continuar con nosotros y como lo anunciamos antes de la pausa, la crisis y el perjuicio a raíz de los bloqueos. El sector salud se encuentra en estado de emergencia por falta de insumos. Desde el Hospital del Niño alertan un posible desabastecimiento de oxígeno medicinal. El Hospital del Niño es uno de los hospitales con mayor consumo de oxígeno en el departamento de La Paz por las características que tiene el hospital. Si bien hemos recibido una carga completa de oxígeno hace una semana, viendo día a día, cada 12 horas, controlando el gasto, hemos visto que el oxígeno nos va a alcanzar al lunes en la noche, máximo martes en la mañana. Es por eso que hemos convocado, estamos pidiendo a las autoridades nacionales y a otras instituciones, Cruz Roja, Defensoría del Pueblo, puedan colaborarnos para la circulación de las cisternas de oxígeno que van a proveernos de este líquido medicinal a los diferentes hospitales. Como ustedes han oído,
los hospitales de la mujer y del niño tienen el mismo proveedor y estamos atravesando las mismas dificultades que están atravesando. Entonces, un llamado a los bloqueadores, a las autoridades nacionales para que extremen esfuerzos y se pueda hacer realidad un corredor humanitario para el paso de las cisternas de oxígeno, que son fundamentales, vitales para mantener con vida a muchos pacientes. Y se ha confirmado desde el Hospital del Niño que se suspenden las cirugías programadas por la falta de oxígeno. El Hospital del Niño, Dr. Ovidio Aliaga Uría, informó la suspensión temporal de cirugías programadas y procedimientos electivos que requieren oxígeno medicinal debido a las dificultades de abastecimiento que enfrenta el país por la actual coyuntura social. La medida busca priorizar la atención de emergencias, pacientes críticos y casos oncológicos. Además, el centro médico pidió a las autoridades habilitar corredores humanitarios para garantizar el suministro continuo de oxígeno y proteger la atención de niños y niñas. Y también desde Sucre, la capital del país, denuncian escasez de medicamentos en farmacias a raíz de los bloqueos en las carreteras. Aquí, como farmacias unipersonales, estamos sumamente preocupadas, sumamente acongojadas con esta situación, que nosotros no estamos al margen, porque también somos parte de la población. Bueno, primeramente los precios estamos manteniendo, no han subido, pero sí tenemos una falta de medicamentos en algunos ítems, que es muy preocupante, especialmente ítems hospitalarios nos está faltando. Ahora nosotros como farmacias privadas estamos nomás relativamente abastecidas, pero no se podría decir lo mismo que de los hospitales, que están sufriendo una falta de medicamentos muy importante. ¿Cuáles son esos medicamentos que están escaseando? Especialmente antigripales están escaseando, de todos los ítems, unos cuantos. Unas distribuidoras tienen un ítem, las otras no tienen el mismo, así nos estamos surtiendo poco a poco. Es preocupante la situación porque también nosotros somos parte de la población, pagamos alquileres, pagamos sueldos y las ventas han bajado enormemente. Entonces, por eso varias farmacias estamos muy preocupadas porque no vamos a poder subsistir hasta el otro mes. Pero ya los medicamentos más complejos de terapia intensiva y de hospitalarios, eso está faltando. Desde el Gobierno Nacional, a través del ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco Quintanilla, ha declarado que hay 411 cisternas varadas en el desaguadero y hay otras en Chile, pero eso no importa la cantidad, lo que van a hacer es traer gasolina y diésel al país. Hay 411 paradas en el desaguadero y hay otras paradas en Chile, pero no importa la cantidad de lo que estamos haciendo para traer, y vamos a traer gasolina y diésel. Yo creo que ya está llegando, pero hay que tener un poco de paciencia y 1000 perdones a la población. Es algo que está fuera de nuestro alcance, son los bloqueos, los están perjudicando, los están bloqueando ustedes, a nosotros y a toda la población. Nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo. Ministro, sobre el informe, nos hemos reunido con la comisión, con los diputados, les hemos dado la información de los requerimientos que ellos tenían, se nos daba a conocer, y el lunes, para apurar este tema, porque hemos visto que no se está avanzando mucho en la Fiscalía, vamos a ir con los diputados, donde el fiscal a hablar con él para ver que se agilice este tema, porque alguien tiene que ser responsable de esto, y sea quien sea, de donde sea, tiene que pagar las consecuencias, porque el daño que se ha hecho al país, a la patria, es muy grande. Y les pido nuevamente a todos disculpas por lo que ha sucedido, porque ha sido un daño muy grande, sobre todo al más necesitado. Quien también se ha pronunciado en las últimas horas es la diputada Jimena Arizpe, quien ha anunciado que el ministerio envió una denuncia de posibles personas responsables del daño de combustible. Entendido, el ministerio ha enviado una denuncia
de personas implicadas o posibles responsables del daño al combustible. Pero lamentablemente esta denuncia por parte del ministerio no está avanzando, no tenemos respuesta. Entonces el día de hoy, juntamente con su equipo jurídico, hemos determinado el día lunes constituirnos a la cabeza del ministro para exigir que se dé celeridad a este proceso investigativo, porque la comisión ya tiene los días de vencimiento para dar el informe. Entonces la población está esperando respuesta, no documentación, no ser técnico, sino respuestas de personas responsables que al día de hoy están dificultando el tema de la celeridad al daño al combustible. En ese entendido, el ministro se ha comprometido a personarse a la Fiscalía, al Ministerio Público, para que se dé celeridad y se pueda encontrar a los responsables. Hemos dado un informe minucioso de todas las personas que están aún enraizadas dentro de YPFB, dentro de ANH, dentro del ministerio, que lamentablemente le han puesto candados, y Bolivia sepa que le han puesto candados para que estos no sean desvinculados, pero al día de hoy le siguen haciendo daño. Entonces se va a encontrar los mecanismos de mover, porque tienen inamovilidad, pero se los puede destituir de las funciones que ejercen como gerentes. Entonces hemos forzado al ministro para que se pueda reestructurar YPFB, para que se pueda reestructurar ANH y para que se pueda reestructurar el Ministerio de Hidrocarburos, que es la raíz de donde ha nacido este problema. Y ante esta situación y las pérdidas económicas en el país a raíz de los bloqueos, se han pronunciado desde el sector de los gremiales de La Paz, quienes piden diferimiento y reprogramación de créditos por la crisis económica. Desde mi sector yo pido, no estoy hablando a título personal ni a una federación, estoy hablando a nivel nacional del todo el sector gremial. Señor presidente, queremos un deferimiento y una reprogramación en las entidades bancarias, porque no puede ser que nosotros, el sector gremial o los cuentapropistas, los que trabajan con el banco, estén pagando y el banco se siga privilegiando de ganancias. Estamos en un aspecto económico bajo, el sector gremial. O sea, nosotros vamos a perder y el banco va a seguir ganando. No, señor. Y los intereses que ganan ellos, si se tiene que perder aquí, tienen que perder todos también. No es nomás unos ganar y otros perder. No. Los gremialistas han perdido. Y el 90-95% trabajan con entidades bancarias. ¿Cómo van a lograr cancelar? Junio, ya están las puertas de junio. ¿Desde qué fecha cobran? 5, 10, 15. ¿Y cómo vamos a conseguir la economía? El sector gremial no está en contra del gobierno, no está ni a favor de los bloqueos, pero sí, no nos atenten más, por favor. Por lo menos en eso hagan un favor, una reprogramación o un deferimiento. ¿De cuánto tiempo? Pero a mí, por mí puede ser 3 meses, porque, ojo, 3 a 4 meses. ¿Por qué? Todo mayo alzamos nuestra mercancía, productos que vendíamos, dinero que comprábamos, productos de primera necesidad para nuestra familia. Y diferentes sectores son muy afectados. Los más perjudicados, la población boliviana, los paceños, los salteños. Debido a los bloqueos, el matadero de Final Los Andes no logra abastecer con carne de res. Desde el día lunes nosotros ya estamos faeneando en el matadero Los Andes, aunque no con una total normalidad. Señalar de que el lunes hemos arrancado con un 75% del faeno, lo que significa que se ha sacrificado más de 300 cabezas de ganado, lo cual estamos conscientes no cubre la demanda que en este momento la ciudadanía alteña por sobre todo requiere. Pero bueno, identificando las anormalidades que se han venido suscitando debido al tema de los puentes aéreos que simplemente estaban favoreciendo a las grandes empresas que también estaban lucrando, ¿no?, con las necesidades del pueblo alteño y paceño, es que en un ampliado de los trabajadores en carne se decide que ingresemos en un cuarto intermedio, siempre apelando al estado de emergencia, para poder abastecer a la población de este producto tan importante como es la carne. Bueno, aquella denuncia nosotros la hemos hecho la anterior semana, es decir, inclusive desde el momento en que hemos ingresado en un paro indefinido, porque hemos visto que ante la escasez de la carne, el precio de la misma estaba sufriendo un alza y por lo tanto se estaba empezando a generar una especulación, motivo por el cual nosotros hemos decidido ingresar en un cuarto intermedio con la intención de que el gobierno dé una pronta solución
a los problemas que en este momento está atravesando el país, pero sobre todo el Departamento de La Paz. Y hay diferentes repercusiones y opiniones en las últimas horas tras el anuncio del gobierno de que se deja sin efecto las últimas órdenes de aprehensión contra aquellos que han desestabilizado el país y han sido líderes de lo que han sido estas movilizaciones con mucha violencia en medio de estos bloqueos y estas protestas, sobre todo en La Paz. Al respecto, el representante de la Confederación de Trabajadores de Bolivia critica los pedidos de anulación de procesos y pide la aprehensión de dirigentes movilizados. ¿Acaso también las personas que han asistido a la visita? Bueno, primeramente el gobierno, la Iglesia Católica, Defensor del Pueblo, Derechos Humanos, han pedido el diálogo, lo han hecho el día de hoy, pero hemos visto que solamente la Tupac, la COP quieren hacer vandalismo, delincuencia, porque no está en la condición política del Estado, que puedan ir a destrozar teleféricos, que puedan bloquear el camino, que pueda haber muertos, que no dejen pasar Cruz Roja. Eso es una delincuencia, por eso tienen que ser aprendidos más de 50 dirigentes que están utilizando la base con multas de 500, 700 bolivianos. Lo que pedimos de una vez, puede ser la última salida, que puedan ir al diálogo. Y si es que no es viable, automáticamente un estado de sitio, porque así está en la condición política del Estado. Ahora, los dirigentes han condicionado la liberación de sus dirigentes, prácticamente están pidiendo libertad pura. A ver, primeramente hay que decir a esos dirigentes que están pidiendo libertad pura, ¿quién va a pagar, quién nos va a devolver la pérdida de los gremiales, las roturas de vidrios que han hecho, el destrozo del teleférico, el tema de los destrozos de los asfaltos, alumbrado público, encejados? Esos delincuentes tienen que pagar. Por eso nosotros aclaramos que puros chapareños están en la ciudad del Alto, donde están haciendo esos demás. No es los salteños, y a nombre de los salteños hablan estos delincuentes chapareños. Por eso nosotros decimos que tienen que ser aprendidos, no solamente que salga presión para esos 10, tiene que salir para 50 dirigentes que están amenazando, están amedrentando, están pintando las casas de los vecinos que no quieren salir a bloquear. Breve pausa en esta entrega informativa del Noticiero 24 Horas. Al retornar vamos a hablar de la situación del expresidente Luis Arce en la cárcel de San Pedro. Esta información y más al volver, no se vayan. Seguimos con las noticias a través de Palenque TV. Muchas gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Y ahora vamos a hablar de temas de justicia en el país, ya que suspendieron la audiencia del expresidente de Estado, Luis Arce, donde el Ministerio Público pide la ampliación de su detención dentro del caso Fondeoc. Sí, ya es la segunda vez que se suspende. La audiencia ha sido reprogramada para el 3 de junio a partir de las 9 de la mañana, donde se va a instalar el acto, donde se va a discutir dos cosas: la situación jurídica del señor Luis Arce y la ampliación de 6 meses de la detención preventiva. La suspensión de esta audiencia se debe principalmente a que los dos fiscales que están adscritos al caso no han podido concluir porque tienen otras actividades procesales en otros casos que están cumpliendo. Bueno, mire, el tema por todas las circunstancias políticas y sociales que pasa el país ha tenido que paralizarse. Sin embargo, los plazos procesales de la detención preventiva del señor Luis Arce no se detienen, a excepción de que a partir del día lunes se han suspendido los plazos procesales porque se ha declarado una vacación judicial de emergencia. Por lo tanto, existe un plazo en el cual aún se contempla la detención preventiva del mismo, y dentro del proceso, el proceso es el que está sufriendo un poco de retardo justamente porque tenemos una situación muy complicada en el tema social y político. En otra noticia, la presidenta del Consejo de la Ciudad del Alto denuncia el uso del 60% del presupuesto en contratos, esto en la anterior gestión. Primera etapa, ¿no? Que podríamos decir 4 meses en este primer cuatrimestre, hemos advertido que aproximadamente
un 60% del presupuesto designado a contratos eventuales, prácticamente lo han ya ellos dispuesto, ¿no? Y para el resto que viene nos han dejado algo de 40-42%, que serían, digamos, el resto de los 7 meses, ¿no? Entonces, esa es la situación que estamos atravesando. Hay varios contratos que efectivamente son altos y están directamente hasta fin de año. No podemos disponer de algunos puestos laborales para la gente. Ahora, ¿cómo se está manejando ese tema? No, prácticamente los contratos, bueno, son contratos, están respaldados, ¿no?, por la Ley General del Trabajo. Se está viendo simplemente de moverlos de un lugar a otro lugar, ¿no? Simplemente estamos en eso. Nosotros también somos respetuosos de las normas, pero bueno, no ha habido una actuación de buena fe en esos casos. ¿Y la mira? Bueno, eso tendríamos que nosotros hacer un análisis, porque aquí en el Consejo el personal es mínimo, ¿no? Prácticamente no es mucho, es mínimo que tenemos para el funcionamiento. Entonces va a ser un poco difícil por el tema de que no tenemos muchos funcionarios, ¿no? Nos vamos ahora con la información hasta el departamento de Cochabamba, donde en una conferencia de prensa convocada por la coordinadora de las 6 federaciones del trópico, denunció que Estados Unidos estaría operando de manera ilegal en el país. Denunciar en esta oportunidad a la comunidad internacional y al pueblo boliviano. Estados Unidos está operando de manera ilegal, quitando nuestra soberanía. Hay una injerencia a nuestra soberanía y nuestra seguridad. Estados Unidos está operando en el tema de espionaje, con un equipo de alta tecnología como es String Rail. Están los documentos, cómo han ido operando, pero esta denuncia también ha operado en otros países, como en Caracas, México y ahora en La Paz. Quiero denunciar a todo el pueblo boliviano. Solamente en Cochabamba están intervenidas las antenas que tienen que ver con la comunicación en las líneas de Entel y Tigo. 296 antenas intervenidas haciendo espionaje en nuestro país. Última pausa aquí en el Noticiero 24 Horas. Al retornar, el panorama internacional y mucha más información. Quédese con nosotros, no se vaya. Vamos ahora con las noticias internacionales. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? Le presentamos esta información. Estados Unidos e Irán establecieron un marco para frenar la guerra en Medio Oriente, según informaron el jueves fuentes estadounidenses a la France Press. Todavía se requiere la aprobación del presidente Donald Trump. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance dijo que el magnate republicano aún no estaba listo para aprobar el memorando de entendimiento, a pesar de que las negociaciones habían logrado muchos avances. Las fuentes estadounidenses confirmaron una información publicada por el portal de noticias Axios, según la cual las partes alcanzaron un memorando de entendimiento para prolongar la tregua e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. Según este marco, el tráfico marítimo a través del Estrecho de Hormuz no tendría restricciones, incluidos peajes o intimidaciones. Irán retiraría todas las minas en un plazo de 30 días y Estados Unidos levantaría su bloqueo naval si se reanuda el tránsito comercial. Pero la agencia de noticias iraní Tasnim, citando a una fuente cercana a los negociadores de Teherán, negó que el texto estuviera terminado y anunció que cualquier acuerdo se informará a Pakistán, que actúa como mediador entre las partes. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo el viernes que el ejército de su país ha cruzado el río Litani en el sur de Líbano, a unos 30 kilómetros de la frontera, como parte de las operaciones contra el grupo proiraní Hezbollah. Lo anunció durante una visita al norte de Israel para reunirse con soldados cerca de la frontera.
Según Netanyahu, la Fuerza Aérea también está operando en Beirut, en Bekaa, en el oeste del Líbano y en todo el frente libanés, y está golpeando de lleno a Hezbollah. Esta semana el ejército israelí anunció que considera a gran parte del sur del Líbano como una zona de combate, pese al alto al fuego teóricamente en vigor desde el 17 de abril. Militares libaneses e israelíes tenían previsto reunirse el viernes en Washington por primera vez, en un encuentro en el que Beirut reclamará principalmente que Israel cese sus bombardeos y su ofensiva terrestre en el sur del país. El encuentro forma parte de las negociaciones iniciadas en abril entre ambos países, que no guardan relaciones diplomáticas, para alcanzar un acuerdo de seguridad. Los colombianos eligen presidente el domingo en unos comicios que se celebran en medio de la peor ola de violencia en una década. Las presidenciales definen si ratifican a la izquierda en el gobierno por primera vez o giran hacia la derecha. Sin posibilidad de reelección, el presidente Gustavo Petro termina su mandato con menos desempleo y salarios más altos, pero en un contexto de recrudecimiento del conflicto armado marcado por atentados con coches bomba, drones explosivos y el asesinato de un precandidato presidencial. En las encuestas se perfila como favorito el senador izquierdista Iván Cepeda, de 63 años, defensor de las víctimas del conflicto armado y aliado de Petro en el partido Pacto Histórico, que apuesta por continuar con sus políticas sociales y las negociaciones de paz con grupos armados. Para ganar en una sola vuelta se necesita más de la mitad de los votos. Los sondeos prevén un balotaje el 21 de junio entre Cepeda y el abogado derechista Abelardo de la Espriella. Apodado El Tigre, este millonario y excéntrico de 47 años sin experiencia política y que habitualmente lleva chaleco antibalas, encarna el rechazo a Petro y una línea dura para enfrentar a guerrillas y narcotraficantes. La derecha llega dividida con otra opción en el tercer lugar en los sondeos, la senadora de 50 años Paloma Valencia, del Centro Democrático, el partido del popular expresidente derechista Álvaro Uribe, y perteneciente a una de las familias más poderosas de Colombia. Expansión de la campaña militar de Estados Unidos en América Latina. Según el diario The New York Times, Guatemala acordó llevar a cabo ataques conjuntos con el ejército estadounidense dentro de su territorio para enfrentar a organizaciones de narcotráfico. Una información matizada por el presidente guatemalteco. Para el presidente progresista se trata solo de reforzar los acuerdos de defensa bilaterales ya vigentes y no de una incursión militar extranjera, como esbozan las fuentes consultadas por The New York Times. El periódico neoyorquino concluye en su investigación que el objetivo final del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es México. El gobierno de Trump se está enfocando en Guatemala y Honduras con la idea de presionar a México para que acepte operaciones conjuntas contra el narcotráfico. La estrategia más amplia de la Casa Blanca consiste en normalizar la presencia militar estadounidense en toda América Latina para ganar influencia sobre México. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha sostenido durante mucho tiempo que acoge con satisfacción el intercambio de inteligencia y la cooperación en materia de seguridad, pero que no aceptará la participación de agentes o fuerzas estadounidenses en operaciones en territorio mexicano. Momento de presentarles ahora las noticias más destacadas del mundo de la farándula y el espectáculo. Lionel Messi fue convocado oficialmente por Argentina para el Mundial 2026 y está a punto de hacer historia como el primer futbolista en disputar 6 Copas del Mundo. La lista final presentada por Lionel Scaloni confirmó la presencia del capital argentino para la próxima Copa del Mundo, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. A sus 38 años, Messi volverá a liderar al albiceleste en busca de defender el título conseguido en Qatar 2022. Pero aquí viene lo histórico. Ningún jugador había participado en 6 mundiales absolutos, y ahora Messi está muy cerca de romper una de las marcas más importantes en la historia del fútbol internacional. El astro argentino ya disputó Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Ahora sumará oficialmente el Mundial 2026. Además, Argentina llegará nuevamente como una de las favoritas después de mantener gran parte de la base campeona del mundo.
¿Qué es lo que tiene Bella Hadid? Que cada que pisa una alfombra roja, aparece en una premiere o camina sobre una pasarela, el resto del mundo entra en modo pausa, haciendo que absolutamente todo el mundo voltee a verla y hable de ella. Porque sí, una vez más ha sucedido y el nombre de Bella Hadid ha dominado la conversación fashion, esta vez durante su paso por el famoso Festival de Cine de Cannes 2026, y la conversación en todas las plataformas ¿es Bella Hadid la mejor top model de nuestra época? Y para muchos expertos en moda, estilistas y fanáticos de la pasarela, la respuesta es sí. La razón no es solo su belleza, porque rostros hermosos existen muchos en Hollywood. Lo que realmente hace diferente a Bella Hadid es algo que tan solo las grandes supermodelos tienen y no se puede comprar en ninguna tienda: presencia, porte, estilo, esa capacidad de entrar a un lugar y hacer que internet pierda la cabeza tan solo 5 minutos después, y en Cannes lo está demostrando. Desde que llegó a la Riviera Francesa, Bella convirtió cada una de sus salidas en todo un evento, y no solamente nos referimos a su paso por cada alfombra roja, sino también con sus looks casuales, atuendos sacados de archivos vintage, y hasta sus apariciones fuera de cámara terminaron siendo analizados como si fueran clases magistrales de moda. Uno de los momentos más comentados fue su espectacular vestido Schiaparelli inspirado en Jane Birkin, una pieza artesanal que tomó miles de horas de trabajo y que inmediatamente hizo explotar las redes sociales. A continuación, estos son los datos del tiempo a nivel nacional, casi finalizando esta semana para que tome sus previsiones para el sábado y domingo.